acompañar precisamente, ser cómplices de las mujeres, darse esta oportunidad de vivir experiencias que ellas quieran vivir. Creo que tiene que ver con acuerparnos, ¿no? Tiene que ver con una postura política también. Es empatía, es un acto de rebeldía en un mundo violento e individualista, y definitivamente creo que es justo hacer algo por crear otras maneras de vivir. Para mí acompañar significa del otro lado de la línea, del otro lado de un correo electrónico, del otro lado de una mujer que toca mi puerta. Significa el estar en toda su dimensión, el estar en la escucha, en poder entender las diferentes problemáticas que hacen a una mujer buscar a una total desconocida para que la pueda acompañar. También para mí acompañar significa un acto de amor hacia otra mujer. Creo que es una lucha constante. Creo que tiene que ver mucho con lo emocional, es desgaste emocional también, pero más que nada tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía vaya desde del desaprender cosas que nosotras fueron impuestas de una manera muy violenta. Entre Ensenada y Tijuana está Rosarito, ¿no? Y ahorita Playas de Tijuana está al lado de Rosarito. Entonces ya estamos prácticamente. ¿Esto es como camino? Ajá. Baja California es de los estados más conservadores de la República. Siempre ha sido panista, siempre ha sido del Partido Conservador este estado. Por ejemplo, Mexicali tiene el Frente Nacional por la Familia, están súper organizados ahí. Y ahí sí hemos sabido que han como que amenazado más o atacado más a las compañeras. Al ser un estado fronterizo con Estados Unidos y con California, ¿no?, que supuestamente es uno de los estados más progresistas en torno a los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero frente a esta gran política tenemos Baja California, ¿no?, que es donde se han gestado temas tan controversiales y tan horribles, ¿no?, como el caso Paulina en el 2000, y nos encontramos como con esta dicotomía, ¿no? Baja California y Mexicali siempre quiere presentar una buena cara a los Estados Unidos, y las mujeres, históricamente, los cuerpos de las mujeres han sido como el garante de que como nos comportemos las mujeres van a hablar de la ciudad. Los grupos antiderechos tienen las cámaras, ¿no?, y las colectivas enfocándonos más en el trabajo con las mujeres que en estarles respondiendo a estos grupos, ¿no? Te marca definitivamente el muro, la frontera. El contexto que vivimos acá en Sonora, pues es un contexto pues de los antiderechos, moralistas, bueno, doble moral, súper religioso, conservador. Acá los antis, sobre todo, que es como el grupo al que más se le tiene pues cuidado acá, porque pues son personas que tienen mucho poder, mucha influencia, mucho dinero. En los centros de salud, ni siquiera, que donde te regalan preservativos, ni siquiera te regalaban preservativos, ¿no? De donde yo vengo, veía muchas problemáticas con las morras, ¿no?, en cuanto a violencia y sobre todo este tipo de cosas como lo que es un embarazo no deseado. Era muy común ver a la vecina cómo la sacaban a patadas, a tu mamá, ese tipo de cosas.
y seguían teniendo hijos sin siquiera ellas querer, ¿no? Y les preguntaba si habían tenido un orgasmo y te preguntaban, ¿qué es eso? Y todavía. Cuando se llegan a hacer pues campañas así de las que nosotros hacemos autónomas, de pues dar preservativos, información sexual, que también es posible tener relaciones sexuales con una mujer, ese tipo de cosas, pues la gente no te recibe bien, ¿no? Entonces, pues también es entender por qué. En México, Sinaloa es de los estados más retrógrados en cuanto a derechos de la mujer. Aquí hay una cultura que el narco ha golpeado mucho en cuanto a poder, ¿no? Entonces, la cultura aquí dicta que el hombre es el de poder, la mujer es sumisa a él. Aquí se ve más que en otros estados de la República. Entonces, esto afecta directamente a los derechos que tenemos nosotras sobre nuestro cuerpo. El contexto es violento, el contexto no se presta para nada. Sí, por acá, al centro. Sí, pero ¿dónde me vas a dejar esto? No puedo dejarlo. Acá está la iglesia. El Estado de México es un estado sumamente complicado. Es un territorio muy grande, donde hay territorios de todos tipos. Hay territorios urbanos, hay territorios semiurbanos, hay territorios rurales, donde avanzas 15 minutos en carretera y ya es un contexto completamente diferente. Las mujeres que estamos en periferia, las que están más lejos, las que tienen más dificultades para encontrar trabajos a lo mejor, porque todos los trabajos están en el centro. Y pues como periferias, nosotras nos quedamos en nuestros lugares donde habitamos o tenemos que trasladarnos mucho tiempo. Hace poco a Toluca se le cambió el nombre de Toluca de Lerdo a Toluca de San José. Entonces ya desde ahí nos habla del contexto político que tienen los representantes legales que tenemos ahorita. La criminalización del Estado para nosotras es gigante. En la Ciudad de México pues es distinto de repente al de compañeras que están en Guerrero o en otros lugares donde hay mucha más criminalización. Sin embargo, creo que de alguna manera tengo garantías que otras compañeras no tienen, ¿no? Y que eso hay que, pues como decirlo bien fuerte, porque desde cómo se consigue el miso, ¿no? Desde, pues acá hasta la semana, antes de la semana 3 es legal, ¿no? Entonces, pues sí hay una serie de condiciones que creo que pueden recrudecer la violencia que viven compañeras, que no es mi caso, pero que no me hace no ser parte de eso. En el estado de Puebla es pues un estado bastante conservador. Las manifestaciones en los últimos años han crecido muchísimo y que sí hemos sufrido como agresiones directas de parte de tanto políticos como han perseguido a varias compañeras, las han exhibido, sus espacios, su teléfono, sus datos personales y las han expuesto en periódicos amarillistas y demás situaciones. Desafortunadamente, el contexto que tenemos en Guerrero es una relación muy violenta, es una relación casi inexistente. En este estado vivimos la situación de la violencia institucional, de la violencia social, sino también narcotráfico, ¿no? Entonces tratamos como de ser bien cautelosas para evitar algún tipo de situación. Yo soy de la región de la Montaña, allá hay 4 lenguas originarias y como yo trabajo con las mujeres de pueblos originarios, no puedo decir y apoyar a una que habla la lengua mepa si no puedo hablar con ella y pues si la chica no domina el español, entonces pues ahí se necesita otro apoyo de otras chicas pues que hablen la lengua o que sepan la cultura.
Para mí el contexto es una distancia entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre. Es injusto, es como una contradicción que Oaxaca se constituya como un estado progre, con leyes progres, pero que en la realidad siga siendo un estado súper machista, que criminaliza a las mujeres y que les pone un montón de trabas. En Chiapas, por ser un territorio de paso de personas migrantes, estamos hablando que llegan mujeres que han sido violadas en el camino, ¿no? A mí me ha tocado acompañar mujeres de Honduras, mujeres de El Salvador, que vienen con un embarazo no deseado. Es un estado donde es de los primeros estados con mayor índice de muerte materna. Por lo general siempre está Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Es un estado donde las mujeres, hay mayor número de mujeres empobrecidas. ¿Y quién lo genera? El Estado. Donde los servicios de salud son precarios, donde los hay, ¿no? Y donde no los hay, ¿quién está atendiendo a estas otras mujeres? Quintana Roo quizá es un estado que puede ser más liberal que Yucatán, por su mismo contexto, pero también es mucho más violento, en particular de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres. Yucatán se supone que es el estado más tranquilo de México, pero también los niveles de conservadurismo, de mochería, de necedad al respecto, de antiderechos, están exorbitantes. En términos legales, creo que Yucatán está en un punto mucho más conservador que Quintana Roo, pero Quintana Roo tiene sí, niveles de violencias como indecibles en muchos sentidos. Pues creo que es un ambiente tranquilo. Campeche es muy es muy bonito. Pero también es un lugar difícil. Hay mucha gente muy conservadora, pero sobre todo conservadora por estatus, ¿no? Es muchísima la doble moral. Entonces, pues es súper común el aborto, pero es súper común el silencio y el estar en contra del aborto, aunque sepas que tú y todas tus amigas y todas tus familiares abortaron, porque pues una está en contra del aborto hasta que necesita uno, ¿verdad? El machismo y el patriarcado son sistemas que se basan en enaltecer el sexo masculino y en hacer menos al sexo femenino. Porque el hombre siempre está en una posición de poder por el sistema que le cobija, la educación que les dan, ¿no? Como a las mujeres nos dicen cuídate y al hombre le dicen no la cagues. El problema no es que las mujeres estemos abortando, es que nos están violando. Y que nos están violando no como en esta idea de violación que se tiene de física o de golpes, ¿no? Sino es coercitiva, es psicológica, es impuesta, es sistemática, está en casa, es tu papá, es tu hermano. Se habla cómo podemos satisfacer al otro, pero no cómo podemos satisfacernos a nosotras mismas, ¿no? Gracias a esta heterosexualidad obligatoria, las mujeres tenemos que llegar a abortar. ¿Por qué? Porque nos hacen complacerlos a ellos y por lo tanto una de las cosas que nos dicen ellos es incluso no usar algún método anticonceptivo, no usar el condón. De construir este entendimiento de que la sexualidad de las mujeres está íntimamente anclada a la reproducción y que esa es su única finalidad. A nosotras se nos ha negado mucha información de nosotras mismas. Vernos en el espejo es muy complicado. O sea, realmente estar resistiendo en un mundo que no nos quiere de ninguna manera, no solamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Sino también por decidir sobre tu cuerpo. De que deseemos cierto tipo de vida a ciertas personas, es una construcción, ¿no? Nos tienen tan
regulado pues nuestra forma de política y económica, que también nos regulan el deseo, ¿no? Entonces creo que es súper necesario nosotras como mujeres pensar desde dónde viene esta construcción y cuestionarla, ¿no? Cuestionarnos y preguntarnos si realmente, ¿no? Así nací, ¿no? O así aprendí, ¿no? O así me formaron, o así me obligaron a vivir. Entonces yo me encuentro como en ese diálogo, particularmente a partir pues, de observar a mujeres de mi vida, ¿no? Como cuestionar inclusive qué es lo que vemos como una muestra de amor. Tenemos que compartirnos entre lesbianas, pero también con otras mujeres, de que hay otras distintas maneras de poder enfrentarnos a este modelo heterosexual patriarcal de dominación, y que podamos usar nuestro cuerpo para también expresarnos y decir que somos más allá de un cuerpo que solo está hecho para parir y para el placer de los hombres, ¿no? Y que en este momento creo que es una de las formas más revolucionarias de existir, siendo una mujer que ama a otras mujeres, porque es dar un cuestionamiento político a toda esta estructura dominante y hegemónica que no estamos dispuestos a tolerar más. Tenemos que, pues, ahí ya decidir nosotros mismos, no, las otras personas no tienen por qué venir a decirnos, es que tiene que ser así, o sea, la sexualidad tiene que ser así, no, pues cada quien vivimos nuestra propia historia, entonces pues tenemos que respetar la decisión de cada uno. Poder incitar, invitar a que las mujeres podamos explorar sobre nuestro propio cuerpo, que podamos conocer nuestro cuerpo, conocer cada parte de lo que nos causa placer, no negarnos a hacerlo, no verlo como un tabú. He tenido la oportunidad de, incluso en pláticas casuales con mis amigas, darles un poquito de información que necesitan para que por lo menos ellas ya tengan esta noción y deje de ser un tabú. Sí, apuesto más a fortalecer, ¿no?, las redes entre mujeres, a cuestionarnos la manera en que nos vinculamos nosotras, ¿no?, con otro sexo, y por qué no podemos vincularnos de la misma manera, ¿no?, con otras mujeres con quienes compartimos no solo la corporalidad, ¿no?, sino también las historias, las violencias, los posicionamientos y demás. De poder establecer con las mujeres con las que yo me rodeo una relación más honesta, de no seguir repitiendo estos secretos que no puedes compartir con otras mujeres, porque no nos dicen, o sea, cuántas mujeres de nuestra vida nos dicen o nos comparten a nosotras cuál es la mierda que viven, pues. Del poder usar la voz, del poder decir esto quiero y esto no lo quiero. Desde que comencé a acompañar me di cuenta que es un acto de amor hacia las mujeres, niñas y adolescentes, porque nadie nos dice que lo hagamos, tampoco es un servicio que se tenga que pagar, simplemente es una empatía cabrona decirle a la compa, sé por lo que estás pasando y no hay pedo, te juzgo, y aquí voy a estar para ti, no estás sola. Siento que es una reseteada del abortar, es una reseteada en todos los aspectos, sobre todo cuando no tienes el privilegio de hacerlo en un lugar cómodo, donde no tienes medicamento o acceso a un servicio médico. Nos demostramos que nosotras podemos. Nos podemos cuidar entre nosotras mismas también. Al principio, creo que todas, o más bien en mi caso, te formas como acompañante por la empatía, por el amor a otras mujeres. Porque piensas, no queremos vivir una vida obligada, no queremos no el poder elegir, no poder ser quien nosotras queramos. Y después te vas dando cuenta que también tiene que ver con tu historia de vida, con tu formación, con tus amigas, con tu hermana, acompañar a tu hermana, acompañar a alguien de tu familia, son cosas que te cambian.
que te hacen, porque normalmente tú lo ves como alguien ajeno, o normalmente siempre tienes la creencia de que vas a acompañar a adolescentes o a jóvenes, y no solamente acompañas eso, acompañas a muchas mujeres, muchas historias de vida, y a muchas mujeres que están sanando contigo. Para mí acompañar tiene que ver con la decisión autónoma de acompañarnos entre mujeres y retomar esa valía que tenemos, que nos han arrebatado. Estamos en una situación que podemos vivir ambas, que ella me pueda acompañar a mí y yo la puedo acompañar a ella. Y no necesariamente porque aparentemente tengo los conocimientos para compartirle, yo soy la que sabe más que ella, porque el cuerpo es de ella, no mío. Abortar no solamente tiene que ser un proceso biológico, también tiene que ver con un proceso de amor, de emoción, de cuidado, de también saber que no solo se aborta el producto, se aborta la idea de la maternidad, se aborta el forzarme a hacer algo que yo no quiero. Hacer tangible la sororidad, el poder hacer que una mujer sepa que tiene otra opción, además de la maternidad, me parece re poderoso porque nos han enseñado toda la vida que ese es el camino y que además es el camino de éxito, ¿no? Como realizarte como mujer. Y creo que muchas no lo vemos por allá, pero tampoco muchas lo sabemos, ¿no? Que todavía hay una gran parte de la población que sigue creyendo que ese es el camino, el único camino. Abortar fue un proceso de decidir por primera vez qué era lo que quería y no quería en mi futuro. Y eso me parece sumamente poderoso y evidentemente creo que es un momento en el que también nos encontramos. La pregunta es muy profunda: ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que sí quiero en mi futuro? Y creo que en ese sentido también vamos abortando estas expectativas ajenas y estos mandatos que nos han dado como mujeres. Estar sola, hacer un aborto, pues lo emocional es lo que más te afecta en ese sentido, porque no tienes con quién contarle tu historia, comienzas a como que a culparte a ti misma por lo que hiciste, porque la culpa es lo más, o sea, lo que más te afecta en este sentido. Normalmente dejamos pasar 24 horas a partir del último misoprostol para poder decir si funcionó o no. O sea, si en las 24 horas no hubo ningún sangrado o el sangrado fue muy ligero, ya vamos a poder decir, ok, no fue exitosa este intento y vamos a hacer un siguiente intento. O sea, nunca en los 10 años me he sentido, o sea, algo me ha hecho sentir mejor que contestar las llamadas. O sea, eso es como es un sentimiento que, pues, es de mucha satisfacción, así como de poder solucionarle dudas específicas a alguien que tenía, o sea, que estaba desesperada en ese momento. Y entonces es una cosa que se escucha desde el principio, o sea, en cuanto empieza la llamada es un tono de voz y va avanzando y al final ya casi están de que, ok, sí, ya sé qué voy a hacer, yo te llamo después, y hace o sea, ya están como en control de su situación. Y ese cambio como de actitud en ellas, de cómo ya se sienten en control de esta situación que tal vez al principio de la llamada no sabían que podían hacer. Y para mí eso es todo. Para mí eso sí se siente súper bien, me hace sentir bien a mí, pues yo veo que ellas se sienten mejor. Y en realidad me siento muy feliz al realizar este trabajo. Pues ya no tenemos como ese miedo que tenía yo en un principio, en realidad. Y cada vez a través de esto también voy adquiriendo como más experiencia para cada chica, cada mujer que voy acompañando. Nos necesitamos entre nosotras, necesitamos el acompañamiento entre nosotras. Siendo feminista, pues aprendes a empatizar, pero siendo acompañante, aprendes a profundizar en las vidas de las mujeres.
contexto político, creo que también debe de tomar en cuenta la relación fronteriza, donde las mujeres, ¿no?, que tienen acceso a una visa pueden cruzar sin problemas, huyendo de la criminalidad del Estado, ¿no? Ellas pueden cruzar, abortan en San Diego y regresan en unas horas como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué sucede con las mujeres de acá, ¿no? Ellas que no tienen visa, ellas que no tienen acceso a internet, ellas que trabajan de 6 a 6 en la maquila y que nada más tienen como 4 horas para ellas que no tienen ni siquiera el tiempo para abortar, ¿no? Porque están todo el día en una línea de producción. Tenemos como esta primera parte del Estado de México como el estado más cercano a la Ciudad de México, un lugar donde ya es legal. Y bueno, eso tiene como muchas connotaciones, yo creo que más negativas que positivas, porque las mujeres tienen que atravesar todo un proceso para llegar a la Ciudad de México, en el que tienen que estar a las 7 de la mañana, donde tienen que alcanzar una ficha, donde hay muchas mujeres del estado que van hacia allá. Entonces, lo primero sería, hay mucha saturación de los servicios de salud público. Otra, que si alcanzan lugar, está muy bien, pero si no, tienen que volver al día siguiente. Lamentablemente nosotras somos pocas, entonces estamos distribuidas en Ecatepec, en Nesa, en Ocoyoacac, en Lerma, aquí en San Antonio, en Tenango, pero ¿dónde quedan todas las mujeres que están alrededor? El contexto del aborto en la Ciudad de México me parece que es diverso. Yo a veces diría difuso incluso, porque desde el 2007 hasta la semana, o sea, antes de la semana 13, las mujeres podemos solicitar una interrupción voluntaria, como se le ha nombrado, en servicios públicos o privados, ¿no? Pero creo que eso a veces invisibiliza que no todas las mujeres saben que pueden acceder a este servicio, que no todas las mujeres tienen las condiciones para llegar a los servicios públicos o privados, invisibiliza que siga habiendo grupos antiderechos afuera de los hospitales, tratando de manipular a las mujeres y de engañarlas para reforzar la culpa, para reforzar la idea de que lo que están haciendo pone en riesgo su vida, ¿no? Pues aquí en el estado de Guerrero, pues todavía es muy difícil, se nos hace muy difícil acceder pues, o sea, para un aborto, porque pues para nosotros, o sea, cuando escuchan la palabra aborto, pues es muy delicado, comienzan a como que a mirarte feo. Para mí también, o sea, fue muy delicado en cierto tiempo de que hablar de aborto, pues ya como que tenía miedo cuando comencé, pero ahora pues ya no, ya tengo un poquito más de experiencia, así que pues ya sé esta parte. Pues, encontrarme en la zona sur es frontera. Nuestro contexto, nuestra realidad es de que no hay un sistema de salud adecuado para atender a muchísimos casos. En el caso de las migrantes, no cubre las necesidades del sistema de salud, ni mucho menos hay información o esta libertad de buscar información. Estamos muy restringidas, limitadas incluso en la adquisición de los medicamentos, y desde ahí vemos cómo no solo afecta a nosotras como nacionalizadas, sino a X mujer que esté acá. Creo que en este momento la palabra aborto ha ocupado más espacios públicos, pero también creo que hablar de aborto también se lo han tomado políticos y políticas como una bandera que les posiciona con cierta parte de la población, pero que no tienen ni la menor idea de lo que significa realmente el aborto en la vida de una mujer. No conocen los contextos sociales, no conocen los contextos comunitarios y simplemente están haciendo uso del aborto como una agenda política partidista. En 2007 pues sabemos que se despenaliza el aborto en la Ciudad de México en abril, y a partir de ahí las entidades de la República pues comienzan a observar que pues se reavivan, ¿no?, todos estos ánimos de las mujeres por lograr lo que en la Ciudad de México se logró, y sin embargo los grupos antiderechos, ¿no?, conservadores,
particularmente que son quienes están como en las cúpulas de poder tomando decisiones, comienzan a observar o a generar estrategias respecto a qué vamos a hacer para que no ocurra eso. Y bueno, la estrategia más utilizada fue la modificación a los artículos, bueno, a las constituciones locales, adicionando palabras más, en unos estados palabras menos, que el Estado protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Fuera de esas causales, pues la pena antes de 2009 era de cárcel para las mujeres que interrumpieron un embarazo. Después de 2009, la sanción, que a mí me parece absurda y risible, es textual: tratamiento médico integral con perspectiva de género a petición de la mujer. ¿Dónde hay tratamiento médico integral en Chiapas con perspectiva de género, ¿no? Y si lo hay, díganme para abortar y que me den ese servicio médico integral, ¿no? Porque no lo hay. Entonces, en nuestro estado es una sanción, ¿no?, para las mujeres que delinquen, que cometen el delito de aborto. Oaxaca está en un contexto político en el que el aborto fue despenalizado, si no me equivoco, en el 2019, pero en realidad hay una distancia entre eso que aparece en el papel y eso que ocurre en la realidad. Entonces se establece como un protocolo y como un proceso súper burocrático, que es justo lo que queríamos evitar, para acceder a un aborto, y ni siquiera se sabe si es posible. Como todas estas situaciones que al final la burocracia hace que si tú decides abortar a través de una causal porque la legalidad te da cierta seguridad, de todas formas es intangible, porque de aquí a que te dan el fallo a tu favor, tu chiquito ya está cumpliendo el año, ¿no? Entonces, la realidad es que ni muchas optan por esa vía, ni tampoco esa vía les da el acceso, ¿no? Entonces, es muy bajo el número de quienes acceden a través de esas causales. Sin embargo, es conocido que cuando las mujeres ejercen este derecho a través de este Código Federal, muchas veces son criminalizadas en los mismos espacios de salud. Ha habido casos, ¿no? Hace 2 años hubo un encarcelamiento del que nos enteramos, ¿no? De una mujer que estuvo encarcelada por abortar, la denunciaron. Entonces son las autoridades, pero también un poco la sociedad bastante conservadora y doble moral, ¿no? Porque sabemos, hay instituciones privadas que sabemos que hacen abortos, pero pues no lo dicen, y van las chicas que tienen dinero. Está muy estigmatizado, y también de eso depende mucho nuestra seguridad, ¿no? Entonces, quienes acompañamos aquí en Sinaloa tratamos de dar a conocer para que llegue a todas partes, pero también tratamos de ser muy responsables. El contexto acá en Sonora de narcotráfico es grave, y que también hemos llegado a sentirnos en riesgo por acompañar a algunas mujeres que están involucradas con alguno de estos sujetos. Pues es un tema del que hasta hace poco se habla públicamente. Creo, antes del proyecto de Aborto Seguro Sonora, no había como una página o una colectiva que hablara abiertamente de aborto en nuestro estado. El Estado busca obstaculizar y criminalizar a quienes abortan, e inclusive a quienes apoyan a las personas que buscan abortar. No son procesadas como por abortar, ¿no? Porque la pena podría ser menor, sino que las procesan como homicidio. En Sinaloa hay mujeres que están en la cárcel por este asunto, pero están por otra cosa, ¿no? O sea, las arrestaron por eso, violaron toda su humanidad, pero en realidad son mujeres que vivieron condiciones precarias, que tenían desconocimiento, que fueron al hospital porque un día estaban teniendo un aborto espontáneo, y diversas historias. Aquí en el Estado de México es complicado proceder en forma al aborto o dar información. El Estado nos persigue, entonces para ellos el aborto es algo que no va a suceder. De quien tengo miedo a veces es de las parejas, de las mujeres que acompañan, ¿no? Estos hombres que no soportan que las mujeres decidan sobre su vida, ¿no? Y que yo, al ser un poco el vehículo o el puente para esa información, pueda haber como algún tema ahí de represalias, ¿no?
Lo de la familia, lo primero cuando se enteraron lo que yo estaba haciendo es que pues no debía de hacer eso, que está fuera de lo normal, y pues incluso mi papá y mi mamá pues casi me obligaban de que no, pues aquí te vas a quedar, ¿por qué estás haciendo eso? Y para eso comenzaste a estudiar Derecho, y me comenzaron a decir pues obviamente esto es fuera de lo normal en la iglesia, que está prohibido, que esto es un pecado, que lo que estamos haciendo no debe de ser y que vamos en contra del Dios. Así que pues sí, ellos tienen lo suyo, yo lo respeto, pero no por eso tienen que venir aquí e imponerme lo que ellos quieren que yo tenga o que yo sepa. El estigma social, pues por parte de mi familia no tanto, pero a veces en la comunidad donde yo vivo no puedo decir abiertamente que soy acompañante, porque pues son religiosas las personas que habitan ahí, o porque simplemente siento que mi seguridad sí podría estar en riesgo en ciertos espacios. He recibido comentarios, pero más desde la lesbofobia también, como ay, si eres lesbiana, porque eres acompañante, o cosas así, ¿no? Como, o sea, negando como un chingo de realidades que las lesbianas vivimos. Y pues sí, también porque me hago presente desde ese aspecto de ser pues lesbiana visible y acompañante de aborto seguro. Sí me ha tocado que esta mala experiencia de que las familias o ciertas personas que forman parte de la familia de las acompañadas se enteran de que hubo un proceso de acompañamiento en esta decisión importante de abortar, y me han contactado. Entonces de alguna manera me han gritoneado, dicho que me van a denunciar, que donde sea que me encuentren me van a golpear, que me merezco lo peor, que estoy cometiendo un pecado, que soy un homicida. Bueno, me han dicho un montón de cosas. Sí, es encontrarnos también, esta provocación de encuentro. Hay mucha rebeldía, hay mucha estrategia entre nosotras como para subvertir eso, y eso es como... Sí, lo están haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Ay, no es esto. Certifícate. Reconocíamos qué tan importante era para las acompañantes poder encontrarnos físicamente, porque tenemos esas redes virtuales que son maravillosas y que todas hemos hecho uso de ello, pero cómo es vernos a la cara, tocarnos, sentirnos, y era súper importante. Y generar esos espacios no siempre es tan fácil. Y pues la pandemia profundizó muchas desigualdades y agudizó pues muchas carencias. Sí fue algo pues preocupante, porque las farmacias no siempre estaban abiertas, ¿no? Y luego también pues el miedo, ¿no? de contagiarte. Han aumentado los casos de interrupciones, sí, pero porque también han aumentado los casos de violencia sexual, ¿no? Y es algo muy triste. Creo que la pandemia ha visibilizado muchos problemas que teníamos arrastrando, que no eran tan visibles como en este momento de crisis. Nos han llegado casos muy complicados de mujeres que pues viven, ¿no? Con sus abusadores. Ahora resulta que con esta pandemia igual hay personas o los maridos que tal vez tenía un trabajo y ahora no tiene trabajo, y dónde se tiene que quedar, en la casa, ¿no? Entonces también eso nos cuesta como un poco más, porque ¿cómo hacer para que no se entere la familia que esta mujer lo quiere hacer sin que sepa la familia? Y cuando digo que antes de la pandemia, como acompañante, podía recibir 3 o 4 solicitudes por semana, y durante la pandemia 3 o 4 solicitudes por día, me habla y me reafirma lo que representa para muchas mujeres estar en el confinamiento, estar recrudeciéndose la violencia que de por sí estaban viviendo. Siempre siento que tengo un compromiso con las mujeres, ¿no? Y a veces antepongo ese compromiso a mi bienestar. Pero con la pandemia tuve que anteponer mi bienestar, pero al mismo tiempo también las mujeres me escribían más y más a todas horas, porque había más embarazos no deseados, porque había mujeres que estaban viviendo situaciones de violencia,
y pues para mí fue como una ola que me arrastraba y me rebasaba. Es reconocer que nuestra salud emocional no siempre está disponible para acompañar, ¿no? Y algo que me ha maravillado mucho y que estoy bien agradecida y sorprendida es cómo hemos ido tejiendo entre mujeres todo este lazo, esta unión, independientemente de verdad de todas las posturas políticas dentro de los feminismos. En esto específicamente es algo en lo que hemos estado tejiendo en alianza y que hemos ido tejiendo puentes de una manera maravillosa. Creo que el proceso de autocuidado ha estado también una en canalizar, otra en apapacharnos, otra en compartir con otras compas aborteras y decirle, en este momento estoy muy cansada, quiero hablar de eso, me pasó este caso, me movió tal cosa. Que el proceso de criminalización, si bien es algo que puede estar como ahí presentes, no estamos solas ante ese proceso de criminalización. Y que creo que toda esta red de acompañantes de aborto con medicamentos, somos, me parece, o he sentido yo como muy sólida y que tocan a una y ahí vamos a responder todas y le armamos ahí su merequetengue. No nada más se trata de ponerse el pañuelo verde, sino que ese pañuelo tiene una historicidad de la lucha de las mujeres, que es el reconocimiento también de las mujeres que sin la legalización han estado históricamente acompañando a otras a abortar. No solamente acompañamos abortos, ¿no? Acompañamos abortos amorosos, acompañamos un proceso, nos preocupamos por el bienestar emocional y psicológico de la persona que aborta. Inclusive en estos espacios donde ya se puede acceder a un aborto, no significa que no va a haber estigma y no va a haber violencia, ¿no? O que no les van a preguntar el por qué o cómo o les van a juzgar. Entonces el papel de les acompañantes va a seguir siendo el mismo, que es acompañar a quienes quieren abortar en un espacio seguro, amoroso y no violento. Porque las acompañantes tenemos todo un cúmulo de conocimientos que no te lo va a brindar jamás una clínica ILE. Sabemos que en México hay clínicas, pero la forma en la que ellos lo hacen, no es como las acompañantes. El papel y el trabajo de las acompañantes es vital y es crucial, esté legal o no sea legal, porque va a haber personas que no tengan los medios para ir o a la Ciudad de México o a Oaxaca o a que sea aquí a una clínica que sea legal. Las formas, el trato, creo que esa es la gran diferencia, el trato. Tiene que ver con una postura política también, ser muy conscientes del lugar que como acompañantes tenemos en este proceso histórico. Y creo que el trabajo que hacemos es de vital importancia, es muy trascendental esto que estamos haciendo y que no es de ahora y que es desde hace un montón históricamente se ha hecho. Y que nosotras abonamos a eso, a hablarlo, a exponerlo, a que salga del mito, ¿no? Del tabú, del silencio, del no digas nada, ¿no? Claro que es justicia social, claro que me duelen las compañeras que son encarceladas o perseguidas por el Estado, como es en mi caso también. Pero que el aborto sea legal no quiere decir que nos van a dar un trato digno. Ni siquiera se nos da un trato digno cuando estamos pariendo a las crías. ¿Qué es lo que el sistema nos pide? Ahora que vayamos a interrumpir un embarazo, yo creo que la violencia obstétrica va a estar al tope.
Cuando la mujer llega conmigo, a veces llegan tristes y llegan, no, es que me siento culpable o me siento así. Y cuando una vez que ya ellas están fuera de esto, se sienten también liberadas. Entonces yo lo siento, yo lo tomo como que abortamos, pues una tristeza, una culpa o tal vez el hombre que me hizo daño, ¿no? Abortamos un producto que se está gestando dentro de nuestro cuerpo y que no queremos, pero realmente de manera simbólica pueden implicar múltiples sentimientos, ¿no? Abortamos el temor, abortamos el estigma. Abortamos el odio. Pues abortamos la idea o el mandato de género. Abortamos esas imposiciones sobre nuestros cuerpos, y no solo cuerpos físicos, sino los cuerpos emocionales y los cuerpos espirituales y mentales, ¿no? Abortamos por tomar una decisión sobre nuestras vidas. Me parece que abortamos el sistema patriarcal, ¿no? ¿Eso en qué se traduce? Abortamos a veces relaciones violentas, abortamos exigencias sobre nuestra vida y sobre lo que tenemos que hacer. Abortamos tantas cosas cuando abortamos que por eso es a veces un proceso muy duro, porque renunciamos a esto que siempre nos están diciendo, que no podemos decidir por nosotras, que no podemos pensar en nosotras y que pensar en ti, en lo que quieres, en tu vida, en tu camino, y tomar esas decisiones justo para mirarte solamente a ti es egoísta, ¿no? En este sistema que nos dice que pensar en nosotras es egoísta, pues abortar es mandarlos a la mierda totalmente, ¿no? Y decirles que decido por mí misma, por mi cuerpo, porque es lo que estoy defendiendo, es mi territorio de lucha. Creo que cuando uno aborta, se aborta a sí misma y al mismo tiempo se pare a sí misma. Creo que es una cosa muy loca. Gracias, esto es como desafío. Entonces eso me hace como reforzar los acompañamientos, pero también las propias estrategias de seguridad, que normalmente no dices, ¿no? Públicamente cómo las haces. Pero yo creo que es eso, de saberte que no estás sola, ¿no? Es sentirte segura, porque sabes que hay muchas voces allá afuera que van a estar para ti, aunque no estén a un lado, pues, pero van a estar. Entonces, el reconocimiento de las otras, de reconocimiento de las mujeres que han estado acompañando antes, de la que lo estamos haciendo ahora y de las que seguramente lo van a seguir haciendo. Algo que sentimos que nos protege es hacer público lo que hacemos. O sea, nombrar lo que hacemos, que es ser acompañantes de aborto. Damos información para acceder a un aborto seguro en casa con medicamentos. Nos pronunciamos desde ser totalmente abiertas y totalmente públicas en torno al tema. ¿Por qué? Porque ya no queremos esta violencia hacia las mujeres que acompañamos ni hacia las mujeres que abortamos, porque queremos terminar con esa criminalización que hay sobre las mujeres que acompañamos y abortamos. Que todas sepan que pues, soy acompañante, me hace sentir orgullosa y sobre todo ahora que tengo el respaldo, bueno, me siento muy respaldada por todas las compas de otras redes a nivel nacional e internacional que he conocido. Desde ahí empezar a ver mujeres que trabajan en conjunto, empezar a ver mujeres cómo se coordinan, grupos de trabajo, pero que se basan siempre en tratando, ¿no? Porque vamos aprendiendo todas juntas, pero tratando siempre de mantener esta línea de cuidado integral, de cuidado entre nosotras, de respeto. Creo que me siento muy afortunada, me siento una persona muy amada y muy bendecida, y creo que parte de eso viene de ahí, de los abortos.
de todo lo que me ha permitido caminar, caminos míos y caminos de otras, ¿no? De lo que me ha permitido en mi vida y cómo me obliga a relacionarme con las otras, ¿no? No puedes acompañar sin relacionarte. Cuando también nuestras historias como acompañantes son súper válidas y también muy importantes de compartir con otras acompañantes. Eso ha sido como muy enriquecedor tanto para los acompañamientos como para también la forma en cómo resistimos cada una desde nuestros espacios. Nosotras somos curanderas de las vidas de otras, ¿no? Y así nos vamos, yo creo que entre nosotras nos vamos curando, nos vamos sanando y también en este proceso, ¿no? de ser acompañantes, así va siendo, porque es duro ser acompañante, ¿no? Pero también sanamos entre nosotras, ¿no? Entre nosotras nos acompañamos, nos sanamos y nos curamos. Y eso me gusta, ¿no? O sea, me gusta mucho mirar cómo esto que nos dicen de que no sabemos ser amigas, que pues no es cierto, patrañas, ¿no? O sea, las mujeres no sabemos acompañar y además las mujeres sabemos decidir, ¿no? Y eso también es tremendamente significativo, ¿no? Saber cómo cada mujer sabe por qué está decidiendo abortar, ¿no? Todo lo que nos dicen, ¿no? Como los grupos antiderechos, la iglesia, el Estado, ¿no? En realidad es porque tienen miedo de que las mujeres decidamos, ¿no? Entonces, pues me encanta vernos valientes, rebeldes, insisto, a pesar de a veces contextos adversos, ¿no? El acompañamiento es una iniciativa feminista que es muy valiosa y creo que muy específica en todo el mundo, porque somos mujeres que hacemos visible una falta estatal y hacemos visible un problema público que nosotras tenemos que remediar con nuestras amigas. Es un proceso que tenemos que atravesar juntas y que estamos negando a todas las instituciones de todo tipo por un problema que ellos no han podido resolver. Creo que las acompañantes construimos una organización horizontal y es bien bonito el saber que todas son bien importantes y al mismo tiempo no, porque en conjunto somos un gran movimiento, que la intención no es ser un gran movimiento, la intención es el trabajo en cada una de nuestras localidades y el resultado ha sido esta maravillosa red, ¿no? Muchas gracias. Creo que un aborto feminista, las acompañantes tendremos que cuestionarnos y lo hacemos, ¿no? Aprender nuevamente cómo se hacía solo con plantas, de manera que podamos ser más autónomas ahí. O sea, los medicamentos son muy importantes porque nos han permitido brindar mayor seguridad, poder estandarizar, sí, pero hay contextos, uno en los que no se puede y otros contextos en los que no se quiere el uso de medicamentos. Entonces, retomar este conocimiento de las plantas, retomar ese conocimiento de las abuelas, de las parteras,
nosotras formamos parte de estas genealogías y que reconocerlas y poder aprender sobre ellas nos va a recordar que hemos sido siempre poderosas. Entonces también creo en eso, ¿no? Que entre más acompañantes hayamos, podemos ir caminando juntas. Y yo vindo kando shaando tena kunindo kando shaando rakubi kando shinjanya kana yubina kundichina shaando kana tandi ko chunundo yubindo chisubinya yubyo no cha tasara sagu tikindo yo shininyu ka shininyu kanita shanja takudinya kubinya derecho tanya kubinya kucho ya enya ya kanya kunyo chitana Tanaka ella era sakindo en isaichi niña nacha kubina canción ya kubina que ahora yo sí era kubica ella Da fuerza, ¿no? Da fuerza de seguir, da fuerza de saber que somos muchas personas que estamos interesadas en crear otros mundos, ¿no? Y que los estamos creando además, que estamos justo resistiendo juntas y juntes, entonces pues se echaron un viajezote hasta acá, así que pues agradecerles. Que nos apunta, nos hace diminutos y nos quiere silenciar. No es complicado, hay que incendiarlo. Dicen que no saben hasta cuándo vamos a parar. Las aborteras llegarán repartiendo miso por toda la ciudad. ¿Qué hay de esas leyes difusas y absurdas que imponen en mi cuerpo la maternidad? La iglesia y el clero parecen infiernos, los antiderechos me quieren silenciar. Pienso en miles de miradas dentro, lo estamos construyendo aquí. Lo siento, ya no estamos huyendo, estamos organizadas para llevarle miso a mi hermana, a mi hermana. ¿Y dónde va a parar la injusticia social para las que queremos abortar? Que no sea mi sexualidad impuesta de juicio nacional. ¿Y cuando van a dejar de opinar los machos que me quieren controlar? Que hay contra ese estado ausente y vago que nos apunta a las que debería cuidar. Estamos luchando, hay que organizarnos para tener autonomía y libertad, transformación social y juntas fugarnos de la violencia patriarcal. Pienso
carroñero. Pienso, ya no estamos huyendo, estamos organizadas para llevar remiso a mi hermana, llevar remiso a mi amiga, llevarle miso a mi vecina y a la compa de la esquina, a mi hermana.